¿Usted quiere agregar algo? Por el momento no, señoría, gracias. Señor defensor, es su turno. Muchas gracias, su señoría. Esta defensa, una vez escuchada la solicitud planteada por el agente del Ministerio Público y haciéndose cargo en control horizontal, solicita respetuosamente a su señoría no califique ni ratifique de legal la detención por las siguientes consideraciones. En primer lugar, su señoría, hago de su conocimiento que los elementos captores, su señoría, no dan cabal cumplimiento a lo que establece los lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación del Registro Nacional de las Detenciones. Esto es así, su señoría, porque en los lineamientos, precisamente en el lineamiento 11º, inciso A, establece que el registro de la detención debe ser de manera inmediata. Es decir, al momento mismo que se hace la detención del medio representado, debió haberse hecho el registro nacional de la detención, situación que no acontece de esa manera, siendo que el registro nacional de la detención se hace hasta las 21:16, como se puede apreciar de los antecedentes de la investigación. Asimismo, su señoría, hago de su conocimiento que cuando el medio representado es puesto a disposición del agente del Ministerio Público, de la misma manera se vuelven a violar dichos lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación del Registro Nacional de las Detenciones, tomando en consideración, su señoría, que precisamente en el lineamiento 11º, pero ahora en el inciso B, se establece que una vez que se reciba la puesta a disposición, el Ministerio Público tendrá únicamente 2 horas para actualizar el Registro Nacional de la Detención. Situación que tampoco acontece, su señoría, porque la actualización de dicho registro de la detención es hasta las 8:30, pero ya del día 17 de mayo del año 2020, es decir, al día siguiente que mi representado fue detenido. Es importante... ¿Me da nuevamente los datos? ¿A qué horas fue? Sí, dice? Sí, su señoría, a las 8:30 del día 17 de mayo del 2020 es al momento en que se hace la actualización, o que está plasmada la actualización del Registro Nacional de la Detención dentro de los antecedentes de la investigación. Es decir, rebasa por mucho las 2 horas que establecen dichos lineamientos. Es importante, su señoría, recordar que el artículo 16 constitucional, párrafo 5, establece que cualquier persona puede detener al indiciado al momento de cometer un delito o momentos después de haberlo cometido, poniéndolo a disposición de la autoridad más cercana, y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Y al final dice, existirá un registro inmediato de la detención. Los mismos lineamientos, su señoría, establecen que puede haber una excepción a la regla en cuanto al registro inmediato, siempre y cuando se justifique de manera fehaciente los motivos por los cuales no se pudo haber hecho un registro inmediato. Tiene que hacerse de conocimiento y tendría que obrar una constancia en ese sentido, situación que en el caso concreto no sucede, su señoría, motivo por el cual se violenta lo que establece el artículo 16, párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las reglamentarias, como lo es la propia Ley Nacional del Registro de la Detención, que entró en vigor precisamente el 20 de abril del año 2020, así como los lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación del Registro Nacional de las Detenciones. Ahora bien, su señoría, hago de su conocimiento también, bajo los deberes de lealtad y probidad que rigen a esta defensa, su señoría, que existen efectivamente un acuerdo de verificación de flagrancia y un acuerdo de retención. Sin embargo, su señoría, bajo el deber de lealtad, hago de su conocimiento que el acuerdo de retención tiene fecha 16 de mayo del año 2020 a las 23:50, efectivamente. Pero la verificación de la flagrancia, su señoría, dice 17 de mayo del año 2020 a las 23:30. Luego entonces, su señoría, esta defensa no comprende cómo es posible que la gente... ¿A qué horas aparece la flagrancia? La verificación de la flagrancia a las 23:30, pero del día 17 de mayo del año 2020, es decir, están con una diferencia de 24 horas, su señoría. Primero sucede precisamente la retención y posteriormente, 24 horas después, la verificación de la flagrancia. Luego entonces, le decía yo, su señoría, esta defensa no comprende
¿cómo puede emitirse un acuerdo de retención en cabal cumplimiento a lo que establece el artículo 16, párrafo 10º de nuestra Ley Suprema, cuando no se ha hecho una verificación de la flagrancia? Es decir, ocurre el acuerdo de retención y 24 horas después la verificación de la flagrancia. Esta defensa considera, su señoría, que primero se tiene que verificar la flagrancia en términos de lo que establece el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y una vez que se verifique la flagrancia se procederá entonces a emitir un acuerdo de retención, situación que es verdaderamente grave, su señoría, y que llama la atención de esta defensa. Otra situación, su señoría, abonando también, es que la detención efectivamente ocurre a las 18 horas con 35 minutos, la puesta a disposición es a las 21 horas con 16 minutos. Es verdaderamente lamentable, su señoría, que existan servidores públicos como son los elementos policíacos de la Ciudad de México que violen derechos fundamentales de esta manera, suponiendo sin conceder, su señoría, que se les haya ponchado una llanta y que no trajeran refacción y que tuvieran que haber tenido que abordar un taxi y que dicho sea de paso haya tardado 1 hora para regresar con el repuesto o no sé qué haya hecho. Eso no justifica que la puesta a disposición haya sido prácticamente 3 horas después, su señoría, porque la detención precisamente ocurre a las 18 horas con 35 minutos y la puesta a disposición es a las 21 horas con 16 minutos. Luego entonces esta defensa se pregunta, ¿por qué motivo, su señoría, habiendo tantas unidades de seguridad pública en la Ciudad de México y los oficiales, captores, conocedores de las obligaciones constitucionales y legales con las que deben conducirse, no solicitan el apoyo de una unidad policíaca diversa para poder hacer una puesta a disposición de manera inmediata? Tienen que esperar 1 hora en ese lugar, pero además la tardanza es de 3 horas, su señoría. No se justifica bajo ninguna circunstancia que haya habido una demora tan excesiva en la puesta a disposición, lo que genera suspicacia, genera incertidumbre y viola las garantías de seguridad jurídica de mi representado, protegidas no solamente a nivel convencional, sino constitucional y legal, su señoría. Luego entonces, también esta defensa se pregunta, su señoría, ¿por qué si estuvieron 1 hora esperando a que el otro policía fuera por la refacción y no llamaron a otra patrulla, por qué no hicieron el registro nacional de la detención en ese momento? El registro de la detención es inmediato, su señoría. Las normas están establecidas para cumplirse a cabalidad, no a capricho de los servidores públicos. No puede ser posible que hagan un registro de la detención tantas horas después sin que se justifique el motivo por qué no lo hicieron de manera inmediata. Aunado a lo anterior, su señoría, hago de su conocimiento que esta defensa asistió a mi representado en sede ministerial el día 17 de mayo del año 2020, aproximadamente a las 23 horas con 15 minutos, y solicitó, en términos del artículo 140, no obstante de ser una facultad discrecional del agente del Ministerio Público, la libertad durante la investigación, al ser delitos que no ameritan una medida cautelar de prisión preventiva. Hago de su conocimiento, su señoría, que se acordó de manera no favorable, tomando en consideración el acuerdo, que no se había acreditado hasta ese momento el arraigo domiciliario de mi representado. Sin embargo, hago de su conocimiento también, su señoría, el día 17 de mayo del año 2020, la gente del Ministerio Público no quiso recibirme los documentos que yo llevaba para poder acreditar dicho arraigo domiciliario, mencionándome la gente del Ministerio Público en turno que regresara yo al día siguiente, es decir, el día 18. Siendo el caso que yo regreso el día 18, señoría, ya no me dan acceso, me comenta la gente del Ministerio Público, no podemos recibirte ya, abogado, porque la carpeta ya está con el Ministerio Público de judicialización o algo así. Entonces ya no tenemos la carpeta aquí, no te podemos recibir, de tal manera que no pude acreditar el arraigo, su señoría. ¿Por qué no lo hice antes? Nos preguntaremos. También hago de su conocimiento que desde el día 16 de mayo, cuando él fue detenido, yo llegué a la agencia del Ministerio Público, su señoría, y no me permitieron el acceso, no me permitieron nombrarme, su señoría. Me comentaron en la agencia del Ministerio Público que iba llegando la puesta a disposición, que les diera oportunidad de integrar la carpeta, de recabar la entrevista de los policías primeros respondientes, a lo que esta defensa accedió. Efectivamente, pues es uno consciente, va llegando la puesta a disposición. Sin embargo, su señoría, también es importante que usted sepa que el 17 de mayo del año 2020, esta defensa acudió temprano a la agencia del Ministerio Público y no me dieron acceso en todo el día hasta las 23 horas con 15 minutos, su señoría.
Es decir, 26 horas después de que mi representado estuvo detenido. Luego entonces, su señoría, ¿cómo puede esta defensa poder acreditar un arraigo en la sede ministerial si no se le permite a uno como defensor tener las facilidades para poder llevar a cabo una defensa técnica y adecuada? Es muy importante que usted tenga conocimiento de esta situación. Yo estoy consciente que la gente del Ministerio Público que está aquí presente no es responsable de dicha situación, pero los agentes del Ministerio Público investigadores sí tuvieron esa actitud, su señoría, de no permitir a esta defensa poder, su señoría, que incluso atendiendo al principio pro persona, al principio de la mínima intervención, su señoría, establecido en el artículo 1 constitucional, y con todo el respeto que merece la gente del Ministerio Público Investigador, esta defensa considera incluso una actitud irresponsable subir a una audiencia inicial a una persona que no amerita una prisión preventiva oficiosa cuando estamos viviendo una pandemia, su señoría, arriesgando a todos los que estamos presentes a poder contagiar dicha enfermedad. Entonces, su señoría, sí solicitaría muy respetuosamente a usted no califique ni ratifique de legal la detención por los motivos y consideraciones que he vertido con anterioridad a esto. ¿Es cuánto? Sí, señoría. Señor Jorge, ¿usted quiere agregar algo? No, señor Jorge. Pues el señor Ministerio Público, a ver, aclara usted lo que dijo el señor defensor. En este sentido, su señoría, no estoy conforme con lo expuesto por el abogado defensor, toda vez que de las declaraciones o de las entrevistas expuestas por los elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sí llevan a cabo el Registro Nacional de Detenciones. Ver, y este Registro Nacional de Detenciones... Vamos por parte del Ministerio Público. Primero, son 2 horas de la detención hasta que dicen haber hecho el registro. Sí. Es decir, 18:30 fue el hecho, 18:35 la detención, el registro de la detención 21:16. Eso es lo que yo tengo aquí, y es eso. Yo no había notado la hora del registro de detención. Yo nada más anoté aquí que dice en la carpeta de investigación con la puesta de expresión 21:16, y después dice que en ese momento hacen el registro de detención. Entonces pasaron 3 horas o más de 3 horas. ¿Es correcto? En efecto, señoría, pero bueno, me gustaría justificar. Y sí es correcto lo que dice el artículo 17 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones. Sí, es correcto. De inmediato, no, ahí no hay nada de excusa, solamente que no haya sistema, pero deben de dejarlo plasmado los policías de captores, de que se comunicaron y que no había sistema y deben de dejarlo ellos también con un documento. Ahora, pregunto, ¿hubo justificación de ellos en ese sentido? Sí, señoría, como claramente el abogado defensor podrá constatarla en su carpeta de investigación, a fojas 16. O sea, si hubo una justificación de los registro. Está el Registro Nacional de Detenciones. No. La hora, yo estoy hablando del tiempo de detención al registro. ¿Hubo justificación de esas 3 horas? Sí, su señoría, sí hubo justificación. ¿Cuál fue la excusa de ellos? La excusa es que se les ponchó una llanta. No. O sea, no creo que se comuniquen con una llanta, señor Ministerio Público. Deben de hacer el registro a través del teléfono de radio. Sí, ¿Servía su radio? ¿No servía? ¿Servía su sistema de comunicación o no servía? No, hasta las 9:16 horas realizan este registro de detención. Pero sí servía sus aparatos de comunicación o no servía. O sea, ¿qué excusa? No mencionan, no aclaran esa circunstancia. Entonces no está aclarado. No está aclarado. Primer punto. Segundo punto, la flagrancia y la retención. 16 de mayo, 20:50 la retención, 17 de mayo, 23:30 la flagrancia, ¿es correcto? Es correcto, pero sí me gustaría aclarar esta circunstancia. No, ¿usted sí puede aclarar eso? Sí, porque tiene la verificación de la flagrancia el día 17 de mayo, efectivamente, a las 23:30 horas,
E inmediatamente después, su señoría, o sea, la diligencia inmediata es a las 23:50 horas del 16 de mayo. Es decir, es un error únicamente de fecha, pero no porque se haya llevado a cabo esta verificación de flagrancia hasta el día 17 de mayo del año 2020. Ahora, la puesta a disposición dice que porque se les ponchó una llanta. Sí, así es. Y por eso tardaron también 3 horas. Sí, así es. Tardaron 1 hora en trasladarse para poder ¿Y qué nos dicen ellos que por qué llegaron tan tarde? Tuvieron que tomar un taxi, quitaron el neumático y posteriormente se trasladaron a repararla. Bien, una vez ahí que llegan, lo que no se comprende es por qué no, como dijo el señor defensor, por qué no solicitaron apoyo de otras unidades. No exponen esas circunstancias. Sin embargo, son elementos de la policía en donde se quedó uno bajo su custodia del imputado. Bien, ahora, dice el señor defensor que no le permitieron ser nombrado en investigación inicial. ¿Es correcto? El abogado defensor tenía conocimiento, porque es un órgano técnico, incluso para poder presentar su promoción ante la agencia. Yo estoy viendo esa, por ejemplo, tal vez no tenga pruebas el señor defensor de que no haya querido recibir documentos y nombrarlo para hacer una defensa de elección del señor Jorge Huerta. Pero sí aparecen constancias de que no le permitieron la designación del defensor. No parece esa constancia, señor. Y también los documentos que iba a exhibir para justificar el arraigo. No existe ninguna constancia de eso. Recuerden que pueden pedir los videos. Debe de haber videos ahí en la agencia. Sí. Entonces, a veces piensan los ministerios públicos con no sé el fin con el que lo hagan, y no me consta, pero en ocasiones sí no dejan nombrar defensores privados, o bien, ahora. Otra duda que a mí me asalta ahí es de los datos de prueba que usted me proporcionó para nada más, señoría, nada más para aclararle que se presentó Jonathan Walter Solís, mayo del año 2020, a las 23 horas, para estar presente en el momento en que rendía su declaración, el imputado. Por eso, pero entonces sí le recibieron los documentos. No, pues él tenía esa facultad, ¿no? Ese derecho de poder. El señor dice que no se lo recibieron. Y que además antes no le permitieron nombrarse defensor. Ahora, vamos a lo de las tarjetas. Dígame qué quiere agregar. Sí, un segundo. No, señoría, nada que agregar. ¿Ya no? No, señoría. Bien, ya no es necesario que le corra la defensa ni al señor Jorge Huerta. Ya me esclareció este hecho, el debate. Y bien, voy a pronunciarme respecto de la legalidad de esta detención. 308 párrafos de la tercera Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, señalan que fue detenido el señor Jorge Huerta Hernández en flagrancia 146, fracción primera. Eso sería solamente desde lo que estoy observando en relación a los hechos para la situación de las posesiones, o sea, con fines, dicen, de suministro de la cannabis. Es decir, del delito contra la salud, el narcomenudeo. Para ellos sí sería en el momento en que están cometiendo el delito.
Lo cierto es que para la posesión de tarjetas no se acreditan, porque no sabemos realmente si los titulares de esas tarjetas dieron consentimiento o no al señor Jorge Huerta para su posesión. Las instituciones bancarias dejan de tener acceso a ellas cuando ya se las da o se les otorga a un particular. Ese es el delito propiamente de este artículo. Facultad porque ya las entregó a un tercero y ese tercero es el que debe dar esa facultad o ese consentimiento. Como no se ha recobrado nada de esto, entonces esto no es en flagrancia. Tenía que haber investigado. Si no le bastaron las 48 horas, por este injusto dejar en libertad y ordenar o llevar que se continuara la investigación, ya sin detenido, por esa tarjeta. Además, tampoco me dicen si fue reportada o no como robada. No se sabe. O sea, no tenemos noticias de si fueron robadas, fueron extraviadas. El banco tampoco nos señala eso. No tenemos noticias de si fueron robadas, fueron extraviadas. El banco tampoco nos señala eso. Y le reportaron el robo, la pérdida, extravío de estas tarjetas. Por ende, entonces, la investigación es insuficiente hasta ese momento y no se debe haber calificado la detención. La retención debieron haber puesto en libertad por este injusto Jorge Huerta y dejar continuar la investigación, como le hacen, para agotar. Y después generas una sin detenido, una audiencia sin detenido. Ahora, vamos a la detención en cuanto a los tiempos. Ya escuché con suma atención de que efectivamente la detención ocurre el 18:30 horas del 16 de mayo de 2020. Voy a dar por reproducido el hecho porque ya lo conocemos. 21:16 se señala como el registro de la detención, es decir, más de 3 horas. Y el famoso artículo 17 de la ley de detenciones, que ya salió publicada el 20 de abril de 2020, el General de Registro de Detenciones, dice que debe ser de inmediato. El pretexto de que se les ponche una llanta no quiere decir que se hayan quedado sin comunicación en cuanto a vía radio o teléfono, que es donde hacen su registro. Aquí entonces aprecio yo una ilegalidad en esta detención, de que no se hizo el registro inmediatamente o de inmediato como dice, a no ser que esté justificado por qué no se hizo ese registro obteniendo los números que me proporcionaron, tanto el de base SIP como el del Registro Nacional de Detención. Entonces, es ilegal esto, además de todo el tiempo que lo ponen a disposición. Ya aprecio una actitud sospechosa en los agentes captores, porque se tardaron tanto, el por qué no pidieron, como dice el defensor, otra unidad, y dejaron transcurrir, aquí tengo el dato, 2 horas 46 minutos. Esa es culpa de los agentes captores del Ministerio Público, no de ustedes. Pero sí ustedes tienen que tener el cuidado de ver por qué no procede esto, porque mire, de acuerdo a una teoría de los frutos del árbol envenenado, nos dicen, estas van a carecer de todo valor, esas actuaciones, porque si permitimos a las autoridades, a los policías, que actúen de manera arbitraria, entonces ¿cómo vamos a educar a la comunidad, a la colectividad, a que se comporten conforme al derecho? Ya no tendríamos calidad moral para educarlos en ese sentido, porque nosotros mismos estaríamos propiciando la ilegalidad. Esa es la justificación, señor Ministerio Público, del por qué a veces no podemos tolerar este tipo de detenciones. Hay que educar a todos en legalidad y hay que cumplir la ley. Los señores captores, no concibo por qué lo tienen tanto tiempo ahí y todos se les ponchó una llanta, va uno por la llanta, el otro se regresa, y el señor Jorge Huerta no me dicen si él hizo algún acto, maniobra,
para tratar de evadirse. Si nada más quedó un solo policía, pues ya no eran dos. Y además, si no tenían radio o no tenían forma de comunicarse, pues a lo mejor puede justificar por qué no pidieron apoyo a otras unidades, pero la experiencia común y la experiencia de vida me indican que por las calles transitan patrullas constantemente. Entonces hubiesen parado a otra patrulla para hacer el traslado. Y sin embargo, no lo hicieron, dejaron pasar esas 2 horas 46 minutos. Y de ahí donde está el lugar de detención, en ese lugar muy cercanas. En lugar de ir a parchar esa llanta, pues van al Ministerio Público, ahí dicen, tengo detenido uno más que se ponchó la llanta. O sea, ahí se les viene justificado. Porque deben de poner la autoridad más próxima o más cercana. Ellos, así dice el 147, los agentes también que reciban al detenido deben de ponerlo a disposición de inmediato a la autoridad también más próxima o cercana. Entonces ahí había otras agencias del Ministerio Público. Y si no había resistencia de Jorge Huerta, pues hasta caminando pudieron haber llegado. Sin embargo, no lo hicieron así. Sin embargo, vemos, no sé aquí cuál sea, si falta de capacitación para los policías, o bien ellos lo hacen porque se sienten con esa facultad de hacer las cosas a su capricho y a su modo. Y también cabe recordar a los agentes del Ministerio Público e investigadores, no ustedes en el Ministerio Público, que no les quita nada recibir a los defensores. Ya esa prepotencia debe de erradicarse también. Debemos de recordar que hay un control, aquí un control entre ustedes las partes materiales. No tengo aquí prueba de que el defensor esté mintiendo. Y eso de que apenas estaban sacando copias tampoco es una excusa para no designarlo, porque recuerdo, y es un derecho humano y además es una garantía suprema. El detenido, todo detenido tiene derecho a un defensor de su elección, es decir, que sea licenciado en Derecho y con cédula profesional, pero de su elección. Y si no tiene quien lo defienda, entonces ahora sí le nombra uno público. Así es el protocolo de nombramiento del defensor. Por ende, entonces, también estoy aquí apreciando que hasta el momento no se cuestiona por qué no le dieron acceso a la defensa. Aquí deduzco que ya estaban viendo todas estas inconsistencias y por eso no querían darle acceso al defensor en ese momento, hasta que ella fuera judicializada la persona detenida, su representado. Ya no se puede tapar el sol con un dedo, señor Ministerio Público. En ocasiones hay que decir, pues aquí todo está mal. ¿Qué puedo hacer yo? Me están ordenando que judicialicen. ¿Yo qué puedo hacer? Si estoy viendo todas estas fallas, ¿cómo las cuantifico? Y eso mismo me lo digo yo a mí. Si yo califico de legal, ¿cómo justifico ante los siguientes jueces que yo pasé todo esto por alto? Lo van a apreciar en cualquier momento, en todo el procedimiento lo van a apreciar, incluso si llegan a juicio, la autoridad de enjuiciamiento, y si se van al amparo, los jueces distintos se van a apelación, las salas también se van a percatar de esto, y entonces va a decir que yo estoy tolerando la ilegalidad. Entonces, por estas inconsistencias, uno, que no se cumplió con la Ley General de Detenciones 17, ese es uno. Dos, el otro lo paso como un error mecanográfico. El por qué primero está la flagrancia y la retención, luego la flagrancia, es un error mecanográfico. La puesta a disposición tampoco está justificada. El hecho de que se desponchen la llanta no quiere decir que no tengan acceso a otras unidades o incluso caminando, porque esa era la autoridad más próxima o inmediata. La defensa se me hace sospechoso de por qué no le aceptaron la designación y no le aceptaron ni los documentos
para el arreglo. Además, ni siquiera hay tráfico. Ahora no hay tráfico vehicular. No vamos a decir que hay tráfico porque estamos en situación de pandemia, en el quédate en casa. Entonces no hay justificación alguna. Y además el problema es dónde parcharon la llanta, si todo está cerrado. Ni siquiera da la dirección donde hicieron la talacha. Tomaron un taxi para hasta dónde fueron, hasta dónde, cuánto tiempo hicieron del carro a la talacha y de la talacha antes de regresar. O sea, no hay dirección, no hay nada. Si está cerrado, ¿dónde lo hicieron? Entonces no hay justificación de estas 3 horas. Por lo tanto, no califico de legal esta detención por estas razones. Señor Jorge Huerta